Bienvenido, bienvenida a esta nueva oportunidad de poder compartir juntos esta palabra que el Señor puso en mi corazón para este tiempo de la congregación. Todos nosotros tenemos un origen y un destino. El problema se presenta mayormente cuando no logramos descifrar ninguno de los dos, y en especial cuando no podemos descifrar nuestro destino. Yo no puedo volver atrás en el tiempo, pero sí puedo determinar el futuro con las decisiones que tomo en el presente. Israel sabía que era el pueblo escogido de Dios, pero a través de los siglos habían perdido su propósito y su destino. Cuando Jesús comienza su ministerio y comienza a recorrer los pueblos, las aldeas, las ciudades de Israel, una de las cosas que trató de hacer por medio de sus enseñanzas, de su ejemplo, de sus predicaciones, de sus milagros, era recordarles quiénes eran ellos, cuál era la razón de su existencia y, por supuesto, cuál era su destino. Vamos a observar en los evangelios que varias veces Jesús les habló de sus orígenes de la fe en Abraham, les habló de cuán importantes eran para Dios, de cuánto Dios los amaba, y les diseñó un mapa para el futuro de sus vidas, ya sea a nivel personal y como nación también. En su última declaración de quién era Él, bajo esa expresión del nombre de Dios que aparece allí en Éxodo 3, yo soy, Jesús les va a decir allí en Juan capítulo 15, los primeros versículos: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Debemos recordar al leer esta porción de las Escrituras que Jesús estaba hablándole a un pueblo, a una generación que por siglos creía que era la viña del Señor. De modo que ellos entendían perfectamente esta parábola, esta ilustración que Jesús usa, o esta alegoría. Y sin duda alguna, las declaraciones de Jesús calaron profundo en sus oídos y en sus corazones. Mateo registra una expresión que los líderes religiosos dijeron en el contexto de esta parábola, o de la parábola de la viña que Jesús les narró allí en Mateo capítulo 21. Mateo registra que ellos, es decir, los líderes, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Por medio del profeta Isaías, unos 700 años antes de Jesús, Dios le habló a su pueblo diciendo: aquel día se dirá, una viña de vino, de ella canten. Yo, el Señor, soy su guardador. A cada momento la riego, para que nadie la dañe. La guardo noche y día. No tengo furor.
Si alguien me da zarzas y espinos en batalla, los pisotearé, los quemaré completamente, a no ser que él confíe en mi protección, que haga la paz conmigo, que conmigo haga la paz. En los días venideros, Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará, y llenará el mundo entero de fruto. Esto lo leemos en Isaías 27, versículos 2 al 6. Pero en Isaías 5, Dios va a ser aún más claro o más directo con su referencia o su identificación de Israel como la viña del Señor al decir: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, oh moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Como dice un dicho muy conocido, más claro, échale agua. Dios había establecido a Israel como su viña y esperaba que afectaran a otras naciones. Esta capacidad de reproducción estaba en el ADN del mismo llamado que Dios había hecho con ellos cuando allí en Ur de los Caldeos llamó a Abraham el padre de la fe, el fundador de esta nación. Y le dijo, allí en Génesis 12, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Al transcurrir los siglos, Israel se olvidó de su origen y tergiversó su destino. Se apropiaron de una verdad que no era de ellos, ya que solo tenían que ser administradores. Ahora se presenta Jesús en el escenario de la historia y les dice: yo soy la vid verdadera. Me imagino que para el oído de esta gente esto era demasiado. Por eso Jesús deja esta declaración ya casi al final de su ministerio terrenal, a pocas horas de ser martirizado, enjuiciado, crucificado y muerto. Y reserva esta declaración en privado a un grupo selecto de sus seguidores durante la última cena
allí en ese aposento a pocas horas de ser detenido. El mensaje implícito y explícito es que Jesús se convierta ahora en la verdadera vid y sus escogidos, es decir, la iglesia, es decir, nosotros, componemos esa viña favorita. Para que no haya malas interpretaciones, ni falsas expectativas, ni una confianza sin responsabilidad, Jesús va a ser claro en su declaración. Y Él va a ampliar esta declaración, va a dar algunos detalles, algunos componentes que quiero hacer referencia en los próximos minutos. Así que te invito a que sigas escuchando, a que sigas viendo este video, porque hay una palabra de Dios para tu vida. En primer lugar, vemos que Jesús afirma que Él es la vid verdadera. Jesús comienza afirmando algo que nunca nosotros nos deberíamos olvidar en medio de una sociedad pluralista, en medio de una sociedad donde han proliferado miles de creencias y expresiones de fe. Nunca olvides y siempre recuerda que Jesús es la vid verdadera. Y esta expresión daría tela para mucho, pero simplemente quiero hacer mención de algunas cositas. Primero, nos da a entender que pueden haber otras vides, pero que no nos dejemos engañar. Él es la vid verdadera. ¿Es importante tener fe? Claro, por supuesto que es importante tener fe. Pero más importante que tener fe es escoger en quién vamos a depositar nuestra fe. Porque nuestro objeto de fe va a determinar nuestro presente y nuestro destino final. Segundo, si Jesús es la vid verdadera, entonces toda persona que se convierta de corazón debe apegarse a Él, debe abrazarlo, debe seguirlo, a Él y a los intereses de su reino, y no al revés. Nunca olvides que nosotros existimos para la gloria de Dios, y no que Dios existe y se revela a nosotros para beneficio nuestro. Tercero, Jesús es quien nos da la verdadera identidad como personas, y no un título, una raza, un color, una cultura o un idioma. Por eso en la eternidad habrán personas de toda raza, pueblo, nación y etnia, como lo podemos ver allí en este culto majestuoso que registró Juan en la isla de Patmos, cuando escribió en Apocalipsis 4 y 5. Todo lo que hagamos o digamos debe ser un reflejo de Jesús. Nosotros no tenemos ni un mensaje propio ni una agenda propia. Jesús es el centro de todo. La iglesia no es una comunidad antropocéntrica. La iglesia es una comunidad cristocéntrica. Dios no existe para nuestro beneficio. Somos nosotros quienes existimos para la gloria y el servicio de Dios. Una segunda verdad que vemos a la luz de esta declaración es que el Padre es el viñador. Jesús continúa diciendo en su enseñanza que Él es la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Uno de los errores más grandes que hemos cometido como cristianos, y en especial los líderes, los pastores, es que hemos intentado adueñarnos de la iglesia que no es nuestra. Hasta la forma que hablamos, mi iglesia, nuestra iglesia, con el tiempo terminamos creyendo de que es nuestra.
Si tomáramos el cántico de Isaías 5, podemos observar que fue Dios quien cavó la tierra. Fue Dios quien quitó las piedras y que plantó las mejores cepas. Fue Dios quien construyó una torre de vigilancia y un lagar donde poder procesar las uvas y así obtener el mejor vino. Jesús, en otro momento de su ministerio, en sus días finales allí en Jerusalén, pocas horas antes de esta declaración que ha hecho allí en el aposento alto en Mateo 21, cuando habla de la parábola de los labradores malvados, haciendo referencia al ejemplo de la viña que el Padre le dio a los israelitas. Él va a concluir allí Jesús en esa parábola diciendo que Él va a cambiar de dueño a esa viña. Él les va a decir que esa viña le va a ser quitada a los israelitas y le será dada a un pueblo que produzca los frutos correctos. Pero ese quitar no fue gratuito y nunca como iglesia deberíamos olvidarlo. Ese quitar no fue gratuito, ya que Dios en Cristo tuvo que embarrarse, tuvo que ensuciarse los pies en los caminos polvorientos de Israel. Tuvo que soportar el frío y el calor. Tuvo que soportar el cansancio y el hambre mientras recorría los caminos de Israel y los países alrededores, predicando, enseñando, alimentando, liberando y sanando a todos los enfermos. Jesús tuvo que poner su rostro de piedra como un pedernal, diría el profeta, para que sobre él lo golpearan, lo escupieran, le pusieran una corona de espinas y dijeran todo tipo de mal con falsedad durante esas horas de injusto juicio. Y desde las alturas de la cruz, Jesús tuvo que inspirar la certeza y la confianza de que nuestros males fueron borrados, de que nuestros pecados fueron perdonados, cuando exclamó diciendo allí en Juan 19:30, consumado es. Ahora la tarea de este labrador de la viña lo hace el Espíritu Santo. Él es el enviado del Padre para cuidar de este nuevo viñedo llamado la Iglesia. Es el Espíritu Santo quien prepara nuestros corazones para que podamos conocer a Jesús. Él es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo quien nos santifica, quien quita las piedras de nuestras vidas, es decir, todo aquello que impida una buena cosecha. Es el Espíritu Santo quien nos ha escogido de entre las multitudes para que pudiéramos seguir y amar a Dios. No es mérito nuestro. Es el Espíritu Santo quien inspiró y reveló las Escrituras para que éstas sean una torre de vigilancia, una guía y un referente para nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien nos procesa en el lagar de la vida para que mediante las pruebas y las situaciones difíciles que fueron diseñadas por Dios, según el apóstol Pedro, cada uno de nosotros podamos ofrecerle a Dios el mejor vino. Es decir, una vida de entrega, de compromiso, de santidad y de amor. En tercer lugar, la iglesia es el sarmiento. Siguiendo en su enseñanza, Jesús afirma en el versículo 5, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Ustedes hace referencia a los seguidores de Jesús de aquellos días y a los seguidores de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. La iglesia en general somos los sarmientos, somos los encargados de llevar el fruto. Los sarmientos son ramas que brotan del tronco principal de la vid y son los encargados de llevar el fruto. No hay fruto si las ramas se vuelven estériles. Y en relación a los sarmientos, Jesús va a ser muy enfático y va a decir que los sarmientos que no llevan fruto van a ser quitados.
una de las tantas tareas del labrador o viñador en el tiempo de la floración es observar el viñedo, es observar qué sarmiento o qué rama o qué pámpano no floreció. Una vez que identifica a ese pámpano, esa rama, ese sarmiento que no tiene floración, lo saca, lo desprende del viñedo. Por un lado, para que no consuman la savia de manera inútil y hacer de esa manera debilitar a las otras que sí habían florecido. Y por otro lado, al quitar los sarmientos que no tienen floración, crea un espacio para que las demás ramas, los demás sarmientos que sí florecieron, ese racimo pueda desarrollarse fuerte, saludable y tomar el mejor color por la luz del sol. Va a decir Jesús, sarmientos que llevan frutos son limpiados para que lleven más fruto. Este principio de ser fiel en lo poco para que se le pueda confiar más también se aplica en este relato. Jesús va a decir que el viñador, el labrador o en versión actualizada el Espíritu Santo se va a encargar de limpiar la iglesia, el sarmiento, para que éste pueda dar aún más fruto. Cuando uno toma un sarmiento en el tiempo de la floración, puede observar que hay pequeñas ramitas que brotan cerca de las hojas cada tanto, pero que ya no llevan fruto, pero que sí consumen savia, pero que sí ocupan un espacio en ese viñedo y que impiden que los racimos se desarrollen correctamente. En la iglesia, el Señor cada tanto permite que haya dificultades, porque las dificultades sirven para zarandear, para purificar, para que queden únicamente lo que están produciendo. Hay muchos cristianos que consumen tiempo y energía de los pastores, de los maestros, de los discipuladores, de los consejeros, pero que en realidad no llevan fruto y tampoco quieren cambiar. El enemigo cada tanto nos envía personas para entretenernos, para que quitemos la vista de lo que es importante. Como formadores de personas, como formadores de discípulos, debemos orar y discernir en quienes invertiremos esto tan valioso y escaso que todos tenemos, que se llama tiempo. Pablo le va a recomendar a su joven discípulo Timoteo: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2. Pablo tiene en mente 4 generaciones. Él concibió un evangelio transgeneracional. A la hora de invertir tiempo debemos ser sabios para encargar lo que hemos aprendido a personas responsables. Y en relación a los sarmientos, Jesús va a decir: sarmiento que no permanece en la vid es quemado. El destino final del sarmiento que fue quitado o que fue desconectado de la vid es que se seca y termina en el fuego. En otras palabras, no es importante que yo me identifique con la iglesia, con el cristianismo o con la religión cristiana. Si no estoy conectado a Jesús, es decir, a su iglesia, mi destino final será la perdición. Esto puede sonar muy radical o intolerante, pero es Jesús mismo quien establece las reglas y la forma correcta de creer. Esto de yo creo en Dios a mi manera puede servirnos como filosofía de vida para este lado de la eternidad, pero nuestro destino final será el castigo eterno, y no necesariamente porque hayamos hecho cosas malas, terribles, sino porque no hemos estado conectados a la vid verdadera. Alejaos de mí, no los he conocido, diría la versión de Mateo 7. Y en cuarto y último lugar, la clave para llevar buen fruto es permanecer en la vid.
En relación a esto, Jesús va a ser muy claro al decir: yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La clave para llevar fruto no está en la estrategia, el método o algún curso en especial. La clave está en que nosotros permanezcamos conectados a Jesús. Mientras estemos conectados a Jesús, recibiremos toda la savia, todos los componentes necesarios para que nuestro fruto obtenga color, tamaño y sabor. Vale la pena aclarar que el fruto del cual Jesús está hablando aquí tiene que ver con otros discípulos que se conviertan gracias a nuestro testimonio o de nuestro servicio. No está hablando aquí del fruto del Espíritu del cual se va a encargar Pablo cuando le va a escribir la carta a la iglesia a los Gálatas. Jesús está hablando de que nos reproduzcamos en otros y nos está diciendo que para que esto suceda debemos permanecer en Él, que traducido al idioma actual significa permanecer conectado a su iglesia, que es su cuerpo o su expresión aquí en la tierra. En resumen, Jesús quiere que nosotros fructifiquemos por el efecto del Espíritu Santo en nosotros. Las metodologías son buenas, las estrategias son válidas, pero no hay posibilidad de verdadera vida si no estamos conectados a Jesús. Para un mundo sin propósito, para una iglesia estéril, Jesús es la vid verdadera. Y todo aquel que se apegue a Jesús, que permanezca en Él y entienda sus enseñanzas, llevará fruto, más fruto y fruto que permanece. Oramos. Papá querido y Dios nuestro, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias porque vos sos la vid verdadera. Gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia. Señor, gracias porque un día el Evangelio nos ha amanecido y hemos podido conocerte. Y nos hemos convertido en esos pámpanos, en esos sarmientos, que hemos sido conectados, pegados en ese tronco principal llamado la vid, que eres tú, Jesús. Y Señor, como sarmientos, como pámpanos, queremos llevar fruto, y fruto en abundancia, y fruto que permanezca en el tiempo. Danos, Señor, la sabiduría, danos, oh Dios, la savia, los principios, la autoridad, el poder, Señor, que necesitamos para que cuando abramos nuestra boca pueda salir de ellas palabras de bendición, palabras de sabiduría, palabras de verdad, palabras de ánimo, palabras de confrontación para con aquellos que no te conocen. Espíritu Santo, tú eres el labrador, tú eres el que cuidas de la viña. Queremos aprender de ti. Sé tú nuestro guía. Llénanos con tu presencia. Que podamos ser administradores de esta viña llamada iglesia. Que nunca nos adueñemos, que nunca cometamos el error que habían cometido los israelitas en el pasado. Queremos ser administradores responsables de esto que tú has creado llamado iglesia. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice.